Colombia con 1 Samuel capítulo 1 y capítulo 2. Amén. Dios les bendiga. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Capítulo 1 del primer libro de Samuel. Hubo un varón de Retamaín de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eli, hijo de Tobú, hijo de Suf, efrateo. Tenía él 2 mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Omni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedía Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia, para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová, y se quede allá para siempre. Y Elcana, su marido, le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí, y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Capítulo 2. Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti,
y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Y el Cana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba del garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne para asar para el sacerdote, porque no tomaré de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer, lugar que pidió a Jehová. Ya concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijos. El joven Samuel crecía delante de Jehová, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena vuestra fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. El joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová: ¿no me manifesté yo claramente en la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordando de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que de tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco.
He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Omni y Finés. Ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiere quedado de tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Gloria a Dios. Bueno, es hermoso mirar estos capítulos y a la vez tremendo pensar en lo que está sucediendo aquí en esta situación. En el primer capítulo es una hermosa experiencia de esta mujer, Ana, que en medio del dolor y el sufrimiento que ella tiene, Dios usa estas circunstancias para crear en ella algo que salga de su corazón, que va a traerle una bendición grande. Recuerdo que una vez dijo un pastor que estaba orando para recibir el Espíritu Santo cuando él era un creyente en la iglesia, y dice: no recibía el Espíritu Santo, pero una vez hablando con su pastor le dijo: hermano, yo quiero saber por qué no recibo el Espíritu Santo. Y el pastor le dijo: lea 1 Samuel 1. Y él dice que empezó a leer este capítulo, y mientras leía Dios le habló, dijo: necesitas quebrantar tu corazón. Tienes un corazón duro y tienes que quebrantar tu corazón. Y él dice que empezó a experimentar ese quebrantamiento, y en un momento de esos de quebrantamiento, el Espíritu Santo vino sobre él y lo llenó. Entonces hay situaciones que a veces vienen, son esta mujer, la otra mujer de su esposo venía para afligirla, dice: todos los días la hería, la estaba hiriendo, pero aquello comenzó a causar algo. Mientras esta mujer la estaba hiriendo, el corazón de ella comenzó a experimentar algo. Entonces, en medio del sufrimiento, Dios comenzó a producir en ella un quebrantamiento de corazón, y aquello lo llevó a humillarse y a llorar delante de Dios. Entonces, yo creo que Dios puede usar las circunstancias más difíciles y hirientes en nuestra vida para crear algo en nosotros que va a producir el milagro que Dios quiere traer. Entonces es maravilloso pensar en esto. La Biblia dice que Dios es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Ninguna cosa que llegue a nuestra vida nos puede dañar si siempre nos enfocamos correctamente en el Dios que puede hacer todas las cosas. El capítulo 2, mire cómo nace en esta mujer una oración tan maravillosa, cómo viene como ese entendimiento de la forma de Dios obrar. Dios es el que tiene todos los resultados para nuestra vida. Dios levanta, Dios abate, Dios humilla, Dios exalta, Dios es el que pone reyes, el que quita reyes. Entonces me da a entender que lo que pasó en la vida de ella le dio como un entendimiento, le hizo entender algo que ella no entendía, y era de las formas de obrar de Dios. Dios le da de comer a los hambrientos, pero dice que los que se sienten saciados padecerán necesidad. Es decir, Dios quiere producir en nosotros un sentimiento de una necesidad absoluta de Dios, de una dependencia, porque aquello es lo que nos va a poner en una posición correcta delante de Dios para que Dios pueda responder a nuestras necesidades. Y el último caso aquí, en forma breve, es el pecado de los hijos de Elí. Dice la Biblia que eran sacerdotes de Jehová, pero miramos la conducta tan perversa que tenían estos varones. Y me llama la atención aquí en el versículo, los últimos versículos, que Dios le dice a Elí: yo había dicho en la casa de tu padre que iba a hacer algo. Dios se había propuesto hacer algo con ellos, pero ahora Dios le dice: nunca yo tal haga tal cosa. Entonces nunca hemos por sentado que pronto lo que Dios nos ha dicho
las promesas de Dios de bendición, de prosperidad, de lo que Dios se haya propuesto con nosotros se van a cumplir porque sí, si nosotros no honramos a Dios y vivimos de acuerdo a la forma en que Dios quiere que vivamos. Dios honra a los que le honran y nunca podemos honrar más a nadie, ni aún nuestra propia familia, más que a Dios. Siempre Dios tiene que tener el primer lugar en nuestra vida y a veces se necesita realmente un coraje moral y espiritual para colocar las cosas en su sitio, porque a veces nos dejamos llevar por los sentimientos más que por la verdad. Y es importante entender que hay que honrar a Dios más que todas las cosas, porque aquello es lo que va a hacer que lo que Dios se ha propuesto con nosotros realmente llegue. Que Dios les bendiga, hermano Marvel, continúa. Dios les bendiga. Amén, hermano. Gloria al Señor Jesús y tremenda reflexión de nuestro hermano. Gloria al Señor. Vamos a continuar con 1 Samuel capítulo 3. Dice así en el nombre de Jesús: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, llamó Jehová a Samuel y él le respondió: heme aquí. Y corriendo luego Elí dijo: heme aquí. Y corriendo luego Elí dijo: heme aquí. ¿Para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí. ¿Para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate. Y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra él todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciera. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Gloria al Señor. Esa es una palabra, bueno, toda la palabra de Dios es hermosa, pero acá podemos nosotros notar ciertos aspectos importantes. Primero, la palabra de Dios dice que Samuel ministraba y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Entonces, a pesar de que Samuel ministraba, la presencia del Señor todavía no se manifestaba y la palabra del Señor escaseaba. Y era porque Samuel todavía no había conocido, la palabra del Señor no le había sido revelada. Y entonces el Señor habla a Samuel, y nosotros conocemos esta historia de cómo Dios habló a Samuel tres veces, y la cuarta vez que le habló ya había sido instruido por Elí de que era el Señor que le estaba hablando.
Entonces Dios le habla a Samuel la cuarta vez y le revela la palabra de Dios, lo que va a hacer, lo que ya le había dicho al sacerdote Elí. Dios se la confirma otra vez y le revela la palabra Dios a Samuel, y Samuel entiende ahora cuál es la palabra de Dios. Samuel no reconocía la voz de Dios, no había reconocido la voz de Dios, así como muchos de nosotros, que la palabra de Dios escasea en nosotros cuando no aprendemos a reconocer la voz de Dios, cuando Dios no ha revelado su palabra en nosotros. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos a reconocer la voz de Dios cuando la voz de Dios viene a nuestra vida, para que no escasee la palabra, para que la palabra de Dios sea revelada a nosotros. Aleluya. Amén. Y otro aspecto importante que quiero rescatar aquí es que dice que vino todo esto sobre Elí, y los hijos de Elí se portaban así porque Elí no los estorbaba. Y es muy importante que hoy en día los padres estorben a sus hijos. Es muy importante que algunos puedan decir, es que entre más lo presione, entre más yo le diga que venga a la casa de Dios, que busque a Dios, más va a tener resistencia. Hermanos, es nuestro deber como padres, los que somos padres de familia, que nosotros estorbemos a nuestros hijos en las cosas que ellos hacen mal. Mucha gente, muchos padres de familia dejan que sus hijos hagan lo que quieren. Pero es muy importante que nosotros estorbemos a nuestros hijos. Quiere decir que nosotros les digamos lo que está mal y que lo dejen de hacer, y de alguna forma forzarlos. Dice la palabra de Dios que la necedad está ligada al corazón de un muchacho, pero la vara la apartará de ella. Entonces yo creo que Elí nunca disciplinó a sus hijos, pero el Señor dice, el padre que ama a sus hijos los disciplina. Y ponga usted, tal vez a usted no le guste disciplinarlos, pero haga lo que la palabra de Dios dice aquí, estórbelos. Pero el padre que ama a sus hijos los disciplina, los guía por el buen camino. Además Jesús dijo, instruir al niño en mi camino para que cuando fuere grande no se aparte. Y eso es muy importante, y lo vemos aquí en la palabra de Dios. Aleluya. Amén. Y luego el Señor promete lo que Él cumple siempre. Nosotros tenemos que tener la seguridad, la convicción de que todas las promesas que Dios ha hablado en su palabra, siempre Dios las va a cumplir. Siempre Dios las cumple. Amén. Nosotros creamos o no lo creamos, Dios de todas maneras va a cumplir su palabra, porque Él es fiel. Porque fiel es el que prometió, fiel el que también lo hará. Aleluya. Amén. Y algo importante, al final, dice Samuel creció y el Señor estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Él cumple sus palabras. El mismo día que el arca fue puesta en manos de los filisteos, ese mismo día se cumplió la palabra de Dios. Los dos hijos de Elí murieron. Y eso lo vamos a ver más adelante, creo que en la lectura que viene en estos días. Pero gracias, hermana Denise. Estoy contento de estar esta mañana. Bendiciones a todos en el nombre de Jesucristo. Excelente día. Amén, pastores. Gracias. Dios les bendiga por este precioso comentario, la lectura. Gloria al Señor Jesucristo.